Luego de las atrocidades cometidas en el Teatro Nacional, muchos artistas mostraron su malestar y de allí salió la cita de la semana. Básicamente creo que las personas que organizaron el evento abusaron de las posibilidades del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, porque eso no estaba en el programa y se metieron y obviamente con la poca capacidad que tienen los guardias que paga el ministerio para proteger el espacio, hicieron lo que se les dio la gana en un segundo. Hay varios culpables ahí, pero sí creo que los organizadores del evento fueron los que abusaron de esto. En el Teatro Nacional durante las últimas semanas estaba pasando por un make-up en el cual se estaban rescatando áreas, jardinizando áreas, o sea, había una serie de trabajos ahí que indican el interés que se tenía oficialmente por rescatar el espacio todavía más, ¿verdad? Y este tropezón les vino a caer como un balde de agua caliente porque de verdad se salió del control. Pasar la edad de los 60 años no es fácil. En la mayoría de países latinoamericanos, cruzar ese tramo del tiempo representa distintas dificultades. Guatemala no es uno de los lugares donde vivir la vejez sea un privilegio. El Fondo de Población de Naciones Unidas junto al Índice Global de Envejecimiento 2013 desarrollaron un listado de 91 países aptos para la vejez. Guatemala ocupa el puesto 75. En las calles de la ciudad de Guatemala hay personas mayores abandonadas pidiendo limosna, otros en casa o hogar o realizando trabajos que acorde a su edad no tendrían por qué estar desempeñando, desamparados ante las pocas condiciones para envejecer. Envejecer en nuestro país o ser persona mayor en Guatemala es bastante difícil. En primer lugar porque la sociedad cree que todo lo viejo no sirve. Y entonces una persona mayor en nuestro país es excluida, es marginada y es invisibilizada. Definitivamente acá en nuestro país se ve muy poco esa atención, ¿verdad?, que se le brinda al adulto mayor. El último censo fue realizado en el año 2002. Datos oficiales sobre el número de población mayor en Guatemala son datos estimados. La Procuraduría de Derechos Humanos estima que actualmente existe una población de 1 millón a 1,5 millones de personas mayores. El 58% se encuentra en los departamentos. El 88% no tiene cobertura social. Solo un 12% tiene acceso a una jubilación. Pero la mayoría están en situación de pobreza y pobreza extrema. Guatemala es un país joven. Poco más del 60% no pasa de los 30 años, cifra que se revertirá para el año 2050. Ya hay una proyección en el sentido que la población mayor de 60 años va hacia el aumento. Pese a las leyes que existen en Guatemala, la Ley 8096, que protege a todas las personas mayores que cumplen los 60 años, y el Decreto 85-2005, ley que beneficia a todas aquellas personas mayores sin cobertura social con una pensión de 400 quetzales, los avances en el marco legal son precarios. Le puedo decir yo que con 400 quetzales no podemos decir que vivimos, sino que es un aporte en el cual les va a ayudar, ¿verdad?, a afrontar ciertas dificultades o ciertas necesidades que ellos van a tener, o sea, no va a suplir todo. Son avances que no se han logrado necesariamente implementar y que prueba de ello es que la protección social en general, en realidad, no solo para personas mayores, también es estamos bastante atrasados como país. Un informe de la Confederación Sindical Internacional coloca a Guatemala entre los peores países en América Latina para trabajar, debido a prácticas laborales injustas. O sea, lograr una pensión o por lo menos un ahorro es prácticamente un acceso limitado. La Procuraduría de Derechos Humanos recibió de enero al 25 de abril de este año 139 denuncias de personas mayores.
La que más prevalece es el maltrato, seguida de negaciones de aporte económico, seguridad social, falta de medicamentos, acceso a servicios de salud y amenazas. La mayoría de casos, la familia es quien no da los cuidados y atención que merecen. Un panorama que pone en evidencia lo olvidado y violentada que está la población mayor de Guatemala. Y ahora pasamos a otra noticia, porque en las 5 importantes destaca la destitución del director del Teatro Nacional, así como otras notas que ya forman parte de la historia nacional. El presidente Otto Pérez Molina rechazó la crítica que el expresidente colombiano Álvaro Uribe hizo en su cuenta de Twitter sobre el proceso de paz en el país. Uribe, un invitado especial durante muchos años a Guatemala, siempre que habló frente al público guatemalteco, alabó la firma de la paz e incluso la puso de ejemplo. Hoy, en la campaña electoral colombiana, donde apoyaba al perdedor, su discurso cambió. El ministro de Cultura, Carlos Batzin, junto a la viceministra del Patrimonio Cultural, Rosa María Chan, dieron a conocer los resultados de la evaluación de daños hecha al Centro Cultural después de la actividad de cross urbano y anunciaron la destitución del director del Teatro Nacional, Carlos Estrada. Datos oficiales registran la detención de 11.700 niños migrantes centroamericanos que se encuentran en los centros de detención y bases militares en Estados Unidos. El principal objetivo de la migración infantil es el reencuentro familiar, pero en la ruta del migrante las niñas son víctimas de violación, por lo que los coyotes les dan anticonceptivos. Guatemala ocupa la segunda posición de la región que reporta mayor número de detenciones de menores de edad. Aunque Guatemala aún no presenta casos de la fiebre chikungunya, corre el riesgo que se presente en los departamentos fronterizos con El Salvador. Por esa razón, el sistema de salud guatemalteco se declaró en alerta epidemiológica. La enfermedad es transmitida por los mosquitos y zancudos y sus síntomas son similares y más fuertes a los del dengue. Joseph Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, arribó al país para hablar con autoridades de Guatemala, El Salvador, Honduras y México por la gran cantidad de niños y jóvenes que han sido detenidos luego de intentar entrar en forma ilegal en suelo estadounidense. Solo en el año se han detenido más de 40 menores de 17 cuando ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos. San Marcos sigue sufriendo de temblores que dañan viviendas y mantienen con temor a sus habitantes. Esta situación se ha convertido en el suceso de la semana. San Marcos volvió a sufrir temblores y en un día tuvieron 40 sismos en la parte alta de ese departamento. La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres realizó diversas evaluaciones y reportaron daños en viviendas de 7 municipios. En Tacaná, San Marcos, se reportó una grieta que abarca gran parte del camino vecinal de la aldea Toccheche, lo que mantiene alarmados a los vecinos. Por su parte, la Conred y el INSIBUME iniciaron esta semana el monitoreo de las áreas afectadas y la evaluación de las posibles causas para determinar el porqué de los sismos. Las autoridades informaron que se habilitó un albergue con 23 personas de 5 familias en el municipio de San José, Ojetenam, San Marcos. En noviembre de 2012, San Marcos fue víctima de un violento terremoto que dejó graves daños en cientos de viviendas, edificios públicos y escuelas. De nuevo, volvió a sufrir un temblor que recordó que a pesar del tiempo transcurrido, aún falta mucho para atender de esos daños que aún no han sido atendidos en un 100%. Colombia reeligió al presidente Juan Manuel Santos, quien empezará su segundo periodo con la sombra de un Congreso de derecha que se opone al diálogo con las FARC y a más de 7 millones de colombianos que rechazan el acercamiento con la guerrilla. Esto en Entendiendo el Mundo. Conectar todos los municipios. El próximo mandato de Juan Manuel Santos en Colombia no será para nada fácil. Su gran oferta de paz tiene el rechazo o la desconfianza de 7 millones de colombianos, que tampoco ven a las FARC como un partido político confiable para sacar adelante a los colombianos. Las últimas elecciones dejaron una clara división en la sociedad en torno a las conversaciones de paz con la guerrilla. En el Congreso, Santos no contará con una mayoría y es evidente que los seguidores del urbista Óscar Iván Zuluaga no harán nada por sacar adelante la agenda de reformas que exige lo acordado en La Habana con las FARC.
En las calles los ciudadanos no se ponen de acuerdo. Unos piden cárcel para algunos miembros de las FARC y otros que el gobierno deberá buscar un consenso del país para hacer posible la paz. Formar un grupo de trabajo. Para el presidente, la paz permitirá crear trabajo, combatir el crimen, mejorar la educación y el crecimiento económico. Para los partidos de oposición, el presidente llega a un segundo mandato sin el apoyo popular que necesita para sacar adelante sus propuestas de gobierno. Los analistas señalan que las propuestas reformistas de Santos se estrellarán en el Congreso dominado por la derecha y unas FARC dispuesta a ganar más en la mesa de negociaciones de lo que ganaron en el campo de batalla. La presión hacia Santos en el diálogo de paz no viene solo de la derecha, que le acusa de castrochavista y de vender al país a la guerrilla. También las FARC quieren un presidente que haga más concesiones en la negociación de La Habana. Y del otro lado está la derecha y los 7 millones de personas que votaron porque no haya más diálogo con las FARC. En el Vaticano, durante la festividad de Corpus Christi que se celebró hoy a nivel mundial, el Papa Francisco en su homilía aprovechó para asentar su posición y condenar cualquier forma de tortura e instó a los fieles católicos a trabajar para abolirla, así como ayudar a las víctimas y sus familias. El 26 de junio próximo. En una región de Ucrania, 3 miembros de la tripulación de un helicóptero que participaban en una operación militar contra los separatistas prorrusos murieron en un accidente aéreo. El helicóptero desapareció de las pantallas de radar el día de ayer y sus restos fueron localizados hoy por la misión de rescate de emergencia. Hasta el momento se desconoce la razón del desplome. Y de vuelta en Guatemala, el juicio que pretende dilucidar la responsabilidad penal de 95 pandilleros procesados y catalogados como el más grande de la historia judicial afronta un gran reto para el sistema y ahora va usted a conocer el por qué hemos dicho esto. El Tribunal B de Mayor Riesgo comenzó el viernes pasado el juicio contra 95 procesados acusados por el Ministerio Público de integrar una banda de pandilleros. Debido a la falta de abogados, la audiencia fue aplazada para el jueves próximo. Los abogados de la defensa tenían a su cargo en la primera jornada a más de 8 procesados cada uno. Por su parte, el Ministerio Público realizará la acusación formal de cada hecho criminal que se le atribuye a cada uno de los indicados entre 5 fiscales. Y el tribunal deberá analizar las pruebas entre 3 juezas de mayor riesgo para determinar la culpabilidad o inocencia de los 95 procesados. La audiencia se realiza por medio de videoconferencia desde 3 centros carcelarios, en el que se perdió la conexión en la primera jornada por lo menos 5 veces. El Ministerio Público le atribuye el asesinato de la directora de la cárcel para mujeres de Santa Teresa y una celadora cometida en el 2008, así como dejar 5 cabezas en distintos puntos de la capital en el 2010, entre otros hechos. Se espera que para el jueves se dé por iniciado el juicio con la acusación formal del ente investigador. Pausa y al volver, presidente Otto Pérez Molina busca mecanismos para aprobación de la contratación de consultoría externa para ayudar a la recaudación fiscal.